Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. De ciudadanos honrados y honorables, creó un fondo para brindarle ayuda legal al asesino. Y que ya el asesino cuenta con más de $100,000 para que le sea pagada de inicio su defensa ante la justicia. De manera, hermanos, que eso se hace de manera pública. Ya muchas personas están acudiendo a depositar su dinero en esa cuenta porque entienden que la persona que lo mató hizo justicia. Y que la justicia, sea de donde venga, es verdadera y hay que aceptarla. Y nadie puede negarse a eso. Esos donativos van creciendo día a día y ya esa persona puede pagar un buen abogado para salir de ese trance. Ahora bien, esa persona que fue a declarar tenía, no era un angelito. Él había defraudado a más de 1,200 personas. Cuando digo 1,200 significa que puede llegar hasta 4,000. Estoy planteando un mínimo porque no les pagaba la póliza del seguro a pesar de que la persona se vio afectada por accidente en su salud. Y por eso las personas no tenían los recursos que les eran necesarios para recibir atención médica necesaria. Es como que usted pierda una pierna y un brazo y al final el seguro no le pague. Entonces, parece que alguien quiso levantarse como un héroe y es aquí que ya está tomado como un héroe. De seguir así, alguien seguirá su ritmo y matará a otro de otra empresa porque él considera que debe de ser justiciero. Hermanos, el mundo ha cambiado. De manera que tenemos que hacer cada día más énfasis en la verdad antes de que la desaparezcan. De manera que vamos a hablar de la identidad cristiana, porque ya sería un mito la identidad cristiana. La identidad cristiana, hermano, para mucha gente eso resulta un atraso. Una persona con poco juicio. O sea, las personas que portan la verdad están siendo rechazadas. De manera que la identidad, hermanos, es lo que marca a las personas en su diario vivir. Por ejemplo, la manera que viste un militar. Esta persona es identificada como tal por el uniforme, por el orden y la disciplina que mantienen. El locutor se identifica por su voz modulada, su buen léxico, sus buenas maneras de hablar. El doctor se conoce por su bata blanca, por su higiene y todo lo que tiene que ver con la salud. Asimismo, el cristiano se identifica por su forma de vida humilde, amorosa
y servicial. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Así es, hermanos. Precisamente esa forma de vivir del cristiano procede de una transformación espiritual, la cual vamos a analizar tomando como base una sola cita bíblica. Sí, hermanos, es una de las citas más completas que hay. Estamos hablando de Gálatas 2:20. He tomado la versión internacional, Nueva Biblia Internacional, Nueva Versión Internacional, porque es bien amplia, dice así: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Se entregó por mí significa murió por mí. ¿Entendemos, hermanos? Hermanos, si ustedes se dan cuenta, este versículo atrapa la esencia de la identidad cristiana y del poder transformador de la fe. Sí, de la fe en Jesucristo. Pero para comprender plenamente su significado, necesitamos profundizar en su contexto. Y en tal sentido también vamos a desglosar esta cita bíblica para su mejor entendimiento. Sobre la base de 3 puntos: análisis del contexto histórico, implicaciones teológicas y de la aplicación práctica. Vamos a analizar el contexto de Pablo al escribir esta carta a los Gálatas. Primero, para abordar, esta carta se hizo para abordar una crisis en la comunidad cristiana primitiva. ¿Qué pasaba? Había una crisis de identidad, hermanos, en ese momento en Galacia. Sí, porque Gálatas es un gentilicio de los que viven en Galacia. Usted vive en Santiago, usted es un santiagués. ¿Entendamos? ¿Entendemos? Usted vive en Galacia, entonces usted es un Gálata. Esa iglesia que había en Galacia tenía un problema de identidad, hermanos. Por un lado estaban los gnósticos, que decían que la realidad no era lo que conocían los cristianos, sino que había algo más profundo, había una ciencia que para usted estar completo y perfecto, debería de vivir como ellos indican y tener el conocimiento que ellos tenían. Pero por otro lado, hermanos, estaban los judaizantes. Judaizantes significa, hermanos, aquellas personas que eran judíos, que se habían entregado a la fe cristiana, pero querían seguir viviendo con la norma del Antiguo Testamento, donde se indicaba que para una persona verdaderamente estar con Dios se necesitaba que fuera circuncidado. No bastaba para ellos que usted se bautizara. Se necesitaba también que se circuncidara. Y de esta manera estaban completos. Pero ¿qué pasa? Es un ritual del Antiguo Testamento. Querían enseñárselo a los gentiles que vivían lejos de ese conocimiento.
Ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿Como un judío? ¿Como un gnóstico? ¿O como un cristiano? Entonces había que dar fuerte en la mesa con esa doctrina santa que brotaba de los labios de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para definir la verdadera identidad del cristiano en esa iglesia. ¿Entendemos, hermanos? Usted no debería de parecerse a un gnóstico, tampoco debería de parecerse a un judío, sino a un cristiano. Y ahí es que estaba el énfasis. Esto entonces se desarrolla en este contexto. De hecho, Pablo se opuso vehementemente a esta enseñanza e incluso, hermano, la situación era tan incómoda que el mismo Pedro tenía una situación de hipocresía. ¿Ustedes recuerdan eso? En Antioquía, donde Pedro se había apartado de comer con los cristianos gentiles por temor a la crítica del grupo de la circuncisión, los judaizantes. Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía, ya que las acciones de Pedro eran contrarias al evangelio de Cristo. El cristiano es cristiano en todos los ambientes, ya sea judío, ya sea gnóstico, ya sea social, donde sea. Debe demostrar una sola cara, una sola identidad. Hermano, Pablo no estaba encarando a cualquier persona. Era a Pedro, a otro apóstol. Hermano, y de hecho, un apóstol que le dio la llave para abrir el cielo, hermano, las puertas del cielo. Se dio el mensaje del evangelio. Y ese mismo Pedro había caído en eso, hermanos. Entonces, su identidad como cristiano, aún Pedro estaba tan valiente. No se decidía si vivir como cristiano entre los judíos y como cristiano entre los gentiles. ¿Entendemos? Entonces, hermanos, había una crisis de identidad. Por tanto, hermanos, el cristiano no vive como judío, ni vive como romano, ni vive como griego, porque sin importar su nacionalidad, vive como cristiano. Ahora bien, esta frase de Gálatas 2:20, ¿qué implicaciones teológicas tiene? ¿Hasta dónde llega en el sentido práctico del estudio de Dios y de su palabra? Vamos a proceder a ese análisis para buscar el significado de Gálatas 2:20. Vamos a desglosarlo. La primera palabra que dice: he sido crucificado con Cristo. Hay una versión, la que conocemos, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, aquí dice: he sido crucificado con Cristo. En pocas palabras, así como Cristo murió en la cruz, mi yo, mi pasado, mi hombre viejo, también murió. Murió con mi ego, murió con mis aspiraciones personales, carnales, ya murió. Significa una unión profunda con Cristo en su muerte. Así como Cristo murió en la cruz, también su viejo hombre muere en la cruz. Y así como Cristo está crucificado en aquel momento que él histórico, él también ha crucificado su carne pecaminosa con sus malos deseos. Esta unión, hermano, no es meramente simbólica,
sino que representa una participación real y espiritual en la crucifixión de Cristo. Es decir, Pablo está afirmando que mediante la fe los creyentes comparten la muerte de Jesús, lo que significa que su antigua vida pecaminosa ha sido puesta en la cruz de Cristo. Ya, esa vida pecaminosa. Y esto se refleja, hermanos, cuando él escribe a los romanos. En el capítulo 6, versículo 6, vamos a ver lo que él dice. Pablo escribe, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido. Una radiografía de estas mismas palabras, hermanos, de que con Cristo estoy juntamente crucificado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. De manera, hermanos, que aquí se amplía más este concepto de esta frase. Si ya hemos sido crucificados en la parte carnal y pecaminosa, bueno, pues no podemos ya seguir viviendo para ella. Continuamos el desglose. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, se oye feo lo que voy a decir, pero es comprensible de la manera que lo voy a decir. Estamos poseídos de Cristo. ¿Podemos entenderlo así? A través del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Esto enfatiza la nueva vida que los creyentes reciben mediante la fe en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por la presencia de Cristo en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Y esta es una vida que ya no está dominada por el yo, por la carne, sino que es guiada y empoderada por el mismo Jesús. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, aclara este concepto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Muerto en la cruz, nacido en el bautismo. ¿Qué le parece? Nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. Prácticamente está diciendo, las cosas viejas están muertas. ¿Entendimos? No tienen valor ya. Dicho de manera más sencilla, por lo tanto, si alguno está en Cristo, la nueva creación ha llegado, lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí. Gloria a Dios. Sí, hermanos, estas son las implicaciones teológicas que tiene el estudio de esta cita bíblica única que estamos analizando. Continúa el desglose y dice, la vida que ahora vivo en el cuerpo, chequemos ese énfasis en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no es por sí mismo que la vive. Ya no es por su propio raciocinio. Ya no es por su propio deseo que la vive, sino que la vive por Cristo Jesús. Esto destaca la naturaleza continua de la vida cristiana. Aunque los creyentes, nosotros todavía tenemos este cuerpo físico, nuestras vidas están marcadas por la fe en Jesús.
Esta fe no es un evento único, sino una confianza y una dependencia continua en Cristo Jesús. Sí, hermanos, y esto es a través de la fe que nosotros los creyentes experimentamos. Experimentamos ese amor y esa gracia diariamente en el Señor. Y nos mantenemos continuamente en su camino. Sí, hermano, vivimos por fe. Hermano, vivir por fe, sí. Hermano, mire, implica valor, hermanos. Sí, hermano, vivir por fe implica valor. El que vive por fe, le voy a decir algo, no se preocupa por el futuro. No sé si me voy a entender. Cristo sabrá cómo resolverlo. E incluso el que vive por fe, hermanos, no le da depresión por las deudas. No, no siente depresión, hermanos. No se vuelve loco. El que vive por fe no se vuelve loco. El que vive por fe, hermanos, confiando en el Señor, está esperando siempre, como el buen agricultor, la lluvia temprana y la tardía. Sí, confiando en Él, hermanos. Hermanos, seguimos desglosando. Quien me amó y se entregó por mí. Hermano, ya esto es un gesto de gratitud. Él está equilibrando. Está diciendo, bueno, pero que es que él me amó y él murió por mí. ¿Qué puedo yo entonces hacer por él? Vivir para él. ¿Qué? Hermano, aquí está la razón de ese cambio. Si Cristo murió por mí, entonces debo de vivir por él y para él. Hay algunas citas bíblicas como que dan luz en ese sentido. Porque si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, ahí está, hermanos. Hermanos, el amor de Jesús no es algo abstracto, que no se ve así, sino que es algo profundamente personal y específico. Él se entregó por cada creyente individual, demostrando la profundidad de su amor y la magnitud de su sacrificio. Esta dimensión personal del amor de Cristo es un poderoso motivador para vivir una vida de fe y devoción por gratitud al Señor. ¿Qué le parece, hermanos? Ahora vamos a la aplicación práctica. Ya hicimos el desglose, ya vimos las consideraciones teológicas, hemos analizado el contexto de esta cita. Ahora, ¿en qué se aplica a nosotros en nuestro diario vivir esta cita? Bueno, el comprender este significado tiene profundas implicaciones en nuestras vidas, porque los cristianos vivimos, hermanos, bajo un sistema de identidad, de valores y de prioridades. Entonces, esos valores, hermanos cristianos, esa forma de vivir y de pensar, marca una identidad en Cristo Jesús. Sí, los creyentes estamos llamados a encontrar nuestra identidad principal en Cristo en lugar de poner nuestros logros, posesiones o estatus social.
O sea, es más importante que seamos cristianos y que nos identifiquen como cristianos a que alguien diga, él es ingeniero, arquitecto, médico, doctor, lo que sea. Lo de cristiano está por encima de todo. No es importante, hermano, para aquel que dice que ya con Cristo está crucificado, no le interesa ya sus logros personales. De que ser el mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor pintor. No, 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 no. Lo que le interesa es ser un siervo fiel a Dios. Ser recordado por eso. No que haga énfasis en su estatus social. No, que yo pertenezco a la clase media y estoy trabajando duro de forma tal que un día voy a ascender ya a la clase alta. No, 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 no. Es vivir como cristiano. Si Dios lo puso en la clase más humilde, vivir como cristiano, con gozo. Si lo puso en la clase media, también, que irradia alegría y gozo. Y si lo puso en la clase alta, bueno, que se cuide, porque verdaderamente aquí es que se necesita la mayor cantidad de fe, porque mucha gente que lo tiene todo, se le hace difícil arrodillarse delante de Dios. Porque humanamente con su dinero, aparentemente todo lo puede alcanzar. Hubo una persona que me dijo a mí, y me resultó muy extraño, que se congrega en Miami. Nosotros nunca hemos ayunado. No entendemos el porqué ni la razón. Lo tienen todo. ¿Entendemos? Lo tienen todo. Sí, hermano, es necesario el ayuno porque aflige el cuerpo y fortalece el espíritu. Sí, fortalece la fe. Nos hace sentir verdaderamente que el espíritu se fortalece mientras la carne se debilita. El ego se debilita. El yo se debilita ante un sacrificio voluntario. ¿Sí o no, hermanos? Se siente vulnerable. Entonces, sí, hermanos, en esto, la implicación de esta cita bíblica es que hace énfasis en nuestra identidad como cristianos. También hace énfasis en vivir por fe. La vida cristiana es un viaje de fe, confiando en las promesas y la guía de Jesús. Esa guianza, hermanos, que nos lleva a la perseverancia, a la muerte en Cristo, a la salvación y a la vida eterna. Esto implica una entrega diaria a su voluntad, a esta dependencia de su fuerza. Significa tomar decisiones basadas en la fe, en lugar del miedo. De manera que la fe nos lleva a alinear nuestra vida con Cristo Jesús. Otras implicaciones que tiene, hermano, práctica es crucificar la carne. Así como Pablo habla de ser crucificado con Cristo, los creyentes están llamados a poner a muerte sus deseos y comportamientos pecaminosos. Sí, hermanos. No siempre lo logramos, pero tenemos que luchar con eso. Sí, hermanos. No siempre lo logramos. Hasta de pensamiento pecamos. Somos muy vulnerables, hermanos. Somos demasiado vulnerables, hermanos. Por eso es que la santidad de Cristo resplandece ante nosotros. Hubo una persona que Cristo se le presentó y él mirando la santidad de Cristo se espantó y dijo: apártate de mí, soy un hombre pecador.
¿No recuerdan, hermanos, ese evento? Yo creo que fue Pedro, en el momento en que era pescador, y, y Jesús hizo un milagro con los peces. Amén. Anda por ahí, ¿verdad que sí? Sí, hermanos, es que la santidad de Jesús se irradia. Es diferente a la nuestra. La santidad de Jesús es divina. La nuestra está a la escala de la humanidad. ¿Entendemos? Hermanos, también implica crucificar la carne. Ya habíamos hablado de eso. Ahora sí implica experimentar la presencia de Cristo. Sí, está claro, sí, hermano, esta cita implica eso. Implica experimentar la presencia de Cristo. Dado que Cristo vive en nosotros, los cristianos, podemos experimentar su presencia y su guianza en nuestra vida diaria. Esto significa, hermanos, que nosotros debemos de cultivar una relación continua y permanente con Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a lo práctico. A mí me gusta lo práctico. Simplemente, hermanos, a través de la oración, tenemos un contacto diario con el Señor. El hombre que está orando continuamente tiene contacto con Dios. A través de la lectura diaria de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, la Biblia es un libro como cualquier otro, pero desde que la abre y la lee, es la voz de Dios hablándole al hombre. Entonces hay un contacto, hermanos. Y a través, hermanos, de esta participación cristiana comunitaria, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, lo que aquí estamos vinculados a Dios, hermanos. ¿O no está nuestro Dios junto con su corte celestial aquí? Así lo creemos, hermanos. Entonces estamos experimentando la presencia de Cristo en este momento, porque hasta su palabra está entrando en nuestros corazones y estamos sintiendo el gozo de la salvación. Bueno, pues aquí está la participación, hermanos. Ahora, último punto de implicación. Se entregó por mí. Implica valorar ese amor sacrificial de Dios, de nuestro Cristo Jesús. Sí, ese amor sacrificial, hay que amarlo. Sí, ese desprendimiento, hay que atesorarlo. Vamos a hacerlo, hermanos, bajo un conocimiento real y verdadero. Y vamos a explicarlo cómo, hermanos. Este amor que tenemos hacia Cristo Jesús debe desbordarse en nuestras relaciones con los demás. Debe de motivarnos a amar y a servir tanto a los hermanos en la fe, primeramente, como los vecinos, a los amigos y a los compañeros de trabajo y en la vida social. Sí, hermanos, brindar ese amor, ese cariño, es poner a Cristo mostrando el amor que hay de nosotros. Ese amor que Dios nos ha dado, hacerlo llegar a los demás. Valorar ese amor que Cristo mostró con su muerte para entonces mostrar amor al mundo, a las personas, en el servicio, en la amabilidad, en la cortesía cristiana. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como quien dice, aún sin merecerlo, porque éramos los peores. ¡Caramba! Cristo murió por nosotros. Santo Dios.
En esto nos damos cuenta de 4 puntos. De que Dios demostró su amor al enviar a su Hijo Jesús a morir por los pecados de nosotros. Segundo, que Cristo aceptó el juicio y la ira de Dios que merecíamos nosotros por nuestros pecados. También que Dios abrió la puerta para que nosotros los cristianos nos reconciliemos con Él. Y por último, gracias a la muerte de Cristo, nosotros los cristianos podemos tener una buena relación con Dios y una esperanza viva de vivir para siempre. ¿Qué cosa más grande es, hermano? Esperanza viva de vivir para siempre. ¡Wow! Hermano, este es el problema de los ricos. Que su riqueza tiene con ellos una compañía hasta que viven. Hace que no quiere morir porque tiene un estado, hermano, de amplitud, que lo que pide lo consigue, lo que necesita lo compra. Hermanos, es una vida hecha. Tiene una fortuna. Los placeres están a manos llenas. El mundo puede viajar el mundo entero. Puede visitar las 7 maravillas del mundo. Puede visitar todos los lugares del mundo. Pero la vida es corta. No es larga. Desde que llegan a estos años difíciles de los 70, los 80, los 90. Hermanos, el dinero no cura la enfermedad. El dinero empieza a tener ya su límite, hermanos. Ya empieza a tener sus límites. Las comodidades se van yendo por las enfermedades propias de la edad. Y por más que haya dinero, los médicos tienen sus límites también. La medicina tiene sus límites también. Ahora, hermanos, eso en comparación con la esperanza de salvación y vida eterna, nos dice, hermanos, que viviremos para siempre, con dinero o sin dinero. Y que ya no se necesita nada de eso. Hermanos, estaremos delante de la presencia de Dios. Pero, ¿qué es estar delante de la presencia de Dios? Vamos a llevarlo a la vida práctica, hermano. Se habla de calles de oro, pero no habrá calles, hermanos, de oro. Porque es que las calles se hicieron para los vehículos, para la carreta, para el camión, para el transporte. Nosotros no necesitamos ser transportados por ningún vehículo. Pero tiene que decirnos algo de lo que es de aquí. Mar de cristal. Hermanos, el mar se hizo para alimentar al hombre con peces. El mar se hizo para que el hombre se disfrutara esas orillas, esas playas. Son mariscos, eso es pescado frito de Boca Chica, que por cierto es muy bueno. Hermanos, pero ya no se necesita la pesca. ¿Y para qué? No necesitamos bañarnos porque ya que nadie se va a ensuciar. Hermanos, casa, no habrá casa. Mansión, tampoco. Porque la mansión se hizo para un disfrute humano. Todo, muchas 500 habitaciones, 300 salas, piscina por donde quiera. Hermanos,
Con la presencia de Dios es suficiente. ¡Qué mansión, hermano! Hermano, las casas se inventaron para dar guarida al hombre, el hombre que pueda guarecerse. Y ya hay hierro y todo eso para protegerlo, pero ya no se necesita protección. Allá no hay ladrones, hermanos. Hermanos, sobrepasa todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Hermanos, es una gloria que por mucho que nosotros, hermanos, no podemos. Es más, a alguien se le mostró y no pudo hablar de ella. Hubo un hombre, no sé si un hombre, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, que subió al tercer cielo y vio cosas sublimes. Hermanos, vio cosas sublimes. La palabra sublime implica que no puede describirse. La vida eterna en el cielo, la gloria, no se puede describir, hermanos, porque es un placer espiritual enorme que no puede compararse con nada humano. Por eso la tierra va a ser destruida, hermanos, porque ya no tiene razón de ser. Iremos a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor, wow, hermano, Dios, creador, hermanos. No hay un palacio humano que se le asemeje. No hay una ciudad que se le asemeje, hermano. No, no. El Vaticano, que está lleno de oro, repleto de imágenes y estatuas de oro y alfombras rojas. Eso es basura comparado con esa gloria venidera, hermano. Y aquí está la gratitud. Para eso murió Jesús, para darnos eso. Hermano, para eso murió Jesús, para concedernos esa gracia. De manera, hermanos, que ya para concluir, Salmo 36:7 dice: cuán preciosa es tu misericordia. Oh Dios, los hijos de la humanidad se refugian en la sombra de tus alas. Gloria al Señor. Hermano, todo el campesino sabe que no hay un mejor ejemplo de protección que la gallina cuando llama a sus polluelos y lo protege bajo sus alas. Creo que Cristo dijo algo así cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Llorando lo dijo, hermanos. Con dolor, Jerusalén, Jerusalén. Wow, cuánto quise protegerte como la gallina, sus polluelos debajo de las alas. Hermanos, esa imagen de protección se traslada aquí. Se refugian a la sombra de tus alas. Hermano, así estamos nosotros, bajo la sombra del Omnipotente, calentándonos con ese poder de su divinidad. Y Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto he continuado mi fidelidad hacia ti. Sí, hermanos, el amor hacia Dios es tan profundo que produce fidelidad hacia Él. Y sí, ese compromiso de fidelidad, de servirle a Él, únicamente a Él y nada más que a Él. En conclusión, Gálatas 2:20 es una poderosa declaración del poder transformador de la fe en Cristo. Habla de la profunda unión que los cristianos tienen con Jesús en su muerte y resurrección.
y la nueva vida que reciben a través de Él. Este versículo desafía a los cristianos a reorientar su identidad, a vivir por fe, a crucificar sus deseos pecaminosos y a experimentar la presencia de Cristo y abrazar el amor de Dios. Y al hacerlo, encontraremos que nuestras vidas van a ser diaria y continuamente transformadas en un proceso de santificación que nos llevará al final a graduarnos en el ataúd como cristianos, perseverando hasta el fin. Bueno, que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.